bienvenidos a este su programa matinal, Siempre Contigo. Definitivamente, la alegría, la algarabía, la emoción y la ilusión de contar un día más junto a ustedes nos embarga nuestro corazón, querido Marquitos, Bélgica. Qué gusto también tenerlos nuevamente junto a mí en esta programación matinal y junto a ustedes. Todos los lunes, miércoles y viernes es una bendición. Sí, señores, ¿por qué lo digo yo? Porque hay excelentes recomendaciones, porque hay excelentes siervos del Señor que visitan Cristo TV en todos los segmentos, segmentos para interactuar, para aprender, para enseñar y por supuesto también para cantar y alegrarnos la vida, o en este caso las mañanas, ¿sí o no? Bienvenidos. Efectivamente, Marcelita. En esta bendecida mañana, que gracias al Creador estamos aquí para presentar este maravilloso programa que es Siempre Contigo, para deleitar a todo ese público que nos espera los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Y por eso hoy les voy a dar un aplauso y una enorme felicitación a todas aquellas personas que nos miran a través de las redes sociales, Cristo TV Televisión Oficial SC, en YouTube y también en Facebook Live. Y las otras personas también que están conectadas a través de Cristo TV Televisión Oficial SC. Y en Instagram tenemos @siempre contigo TV7. Gracias por estar siempre con nosotros. Así es, usted ya ha escuchado cada una de las redes sociales. No se olvide de irnos a seguir, porque todo lo que traemos es de bendición para cada uno de ustedes. Así que no se olvide de compartir este maravilloso programa, porque ya estamos empezando y es tiempo de poder glorificar a través de las redes a Cristo Jesús, porque es maravilloso lo que podemos hacer a través de las plataformas digitales. Así que oiga, hoy es el ombligo de la semana, aunque eso me ha tenido mucho en duda, porque la semana tiene 7 días. ¿Por qué decimos que el miércoles es el ombligo de la semana? ¿Por qué será? Oye, eso es un buen motivo, o una buena, se puede decir, un tema de conversación o un tema de programación. Mi querida producción, escuche bien, algo de dilema. Podemos también anotar ahí y sacar uno de los temas que tanto se dan a conocer a través de este programa matinal. Y hablando justamente de eso, mi querido Marquitos, Bélgica, ¿qué ha sido de su vida en estos días? Desde el día lunes, martes, hasta el día de hoy. Yo sé que Marquitos, pues en este caso, pasa desde la universidad, pasa con su Cruz Roja, siempre ayudando, siempre manifestando ese amor que te embarga su corazón, pues a través del servicio al prójimo. Pero coméntanos, ¿qué más has hecho? Oiga, sí, es impresionante, estamos moviéndonos con donaciones. En este mes que es el Día del Niño, no para, no solo el primero o el segundo se celebra, sino todo el mes, y estamos tratando de que las donaciones lleguen, ya saben, llevé las donaciones a la Cruz Roja Cuenta Cantonal, allá en Durán. Así que, oiga, es impresionante. De hecho, hace días nos premiaron, nos mencionaron, nos entregaron un premio, algo así, por manejar las redes sociales. Y entonces estoy agradecido porque hay el trabajo honesto, pero se ve lo que se puede hacer. Y usted, Marcelita, ¿cómo ha estado? Después de hace unos días la cena, riquísima. Por supuesto, gozamos y disfrutamos de un momento unánime, alegre, feliz, como es una cena, pues, que fue del equipo y de todos quienes hacemos Cristo TV, y por supuesto cada uno de los invitados. Qué maravillosa oportunidad que tuvimos con los siervos y salmistas, que nos pudimos reunir en ese momento, en esa cena del día viernes. Pero seguimos, mi querida Bélgica, que usted, coméntenos. Así es, Marcelita. Yo deleitándome en recreación, enseñando con mis niños, porque yo soy maestra de escuela primaria. Y nos divertimos con nuestros chiquitos. Incluso ya me invitaron a jugar pelota los niños. Gracias a nuestro Padre Celestial y a esa bendecida cena que tuvimos, un momento de edificación para cada uno de nosotros y con fraternidad para todos los miembros de este canal, que damos un puntito, una arenita cada uno, para que toda la programación sea bendecida para todas aquellas personas que nos están mirando.
Fue lindo definitivamente recordar esos lindos momentos que compartimos todos unánimes y de manera especial pues agradecer a nuestro gerente propietario que es el pastor Luis Rodríguez, quien pudo hacer efectivo ese tiempo de bendición. Bien, hemos presentado, Dios mío, usted se va de juego de pelota, yo hace tiempo. Oiga, yo tenía una por no decir pregunta hace años que no juego, para hermana Bélgica. Pero te cuento una cosa, que a mí también me gusta jugar pelota, así que, bueno, a mí nadie me ha invitado. Si alguien quiere invitarme, por favor, escríbame, marcelitaamiga@live.com. Lo que pasa, Marcelita, es que ahora las maestras damos de todo a esta educación física. Y es una clase de educación física, enseñar un deporte y jugar pelota. Y si la maestra no está con los niños, ¿cuál va a ser el estímulo de ellos? Hermana Bélgica, una pregunta. ¿Usted alguna vez ha sido madrina de deporte? Ajá. 2 veces. 2 veces. ¿Y usted sabe ¿Y trotar, usted? hermana Bélgica? Claro. A ver, demuéstranos cómo trota para que la gente vea. Dice que juega pelota, una Sí. trotadita. ¿Quiere? ¡Eso! ¡Es la hermana Bélgica! Está en forma. Oye, esto me vino también a la mente. Es importante motivarse. Y motivarse también por sentirse bien, por sentirse cómoda, por sentirse bien vestida. Usted también lo puede hacer visitando el closet de Luis y Xiaomi. Señores, escuche con atención. Grandes ofertas, espectaculares precios. Solo en el closet de Luis y Xiaomi. Ubíquelo en 9 de octubre entre Lorenzo de Garicoa y Rumichaca. Sí, señores, edificio 919, planta alta. Visítelo ya, se los recomiendo. Mi querido Marquitos, ¿qué tenemos para hoy? Oye, el tema está impresionante, así que no se puede despegar de la pantalla. Vaya de dar compartiendo, oiga, etiquetando a las personas, porque el tema de hoy está increíble. Si usted se desconecta, va a perder toda la noción. Queremos edificar esa vida, así que no se desconecte, que ya regresamos después de esta farsa comercial. Es tiempo de una pausa publicitaria. No te desconectes. Ya regresamos con más de Siempre Contigo. Una nueva bendición para tu vida, desde Ecuador para el mundo. Un proyecto que nace de Dios aún en tiempos difíciles y de angustia. La fidelidad del Señor se hace presente. Una señal diferente para tu casa, tu familia. Tocará tu corazón de parte de Dios. Con ustedes, Cristo TV, tu canal cristiano, siempre contigo. El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garicoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiaomi. Fin de espacio publicitario. Continuamos con más en Siempre Contigo.
desarrollo del tema que hoy producción ha denominado ¿Cómo Jesús inició su ministerio? Definitivamente siempre un ministerio tiene un comienzo, tiene una historia, pues el día de hoy, con más razón, para precisamente poder escudriñar esa bendita y poderosa palabra y conocer, y de todas formas aprender, que es el objetivo preciso de esta programación, en este caso de cómo Jesús inició su ministerio. Para esto tenemos un invitado súper especial, sí señores, porque viene con la presencia del Todopoderoso. Bien, damos la bienvenida con fuertes aplausos al pastor Isaac Hidrobo. ¿Qué tal? Muy buenos días, pastor. Bienvenido. Muchas gracias, Ivana. Muy contento de estar en este programa, de verdad, de mucha bendición. Sí, vamos a abordar un tema porque todo tiene su inicio, ¿no? Todo tiene un inicio y qué bueno, pues, aprender del ministerio de nuestro Señor Jesús. Amén, gracias, pastor, por estar otra vez con nosotros acá en su programa. Es maravilloso el poder compartir hoy un tema impresionante, realmente de aquel ejemplo que debemos de seguir, de aquella imagen que es nuestra referencia para avanzar. Así que estamos para poder abarcar el tema a totalidad y así restaurar y bendecir cada una de las vidas. Bien, y como todos sabemos, en este caso hay muchas preguntas, incertidumbres, creo yo, desde ya estamos invitando a todos a participar a través de las redes sociales, que ustedes las conocen. Estamos siendo retransmitidos por YouTube, solo ubicando Cristo TV Oficial, ese ya lo saben. Bien, en este caso, pastor, se escuchan muchas cosas, como por ejemplo el tomar el hecho de las formas en que prácticamente se da a conocer la biografía de nuestro Señor Jesús. Tienen 4 libros que mencionan cuál será el perfecto, cuál será el indicado, la manera que más clara nos dan a conocer precisamente ese inicio. Por ejemplo, ahí está lo que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En este caso, pastor, ¿cuál sería el apropiado? Bueno, en realidad todo se complementa, ¿ya? Pero creo que Mateo capítulo 4, donde narra específicamente los inicios de Jesús, y es justamente allá donde quería ir, es donde él, antes de empezar el ministerio, recordemos que Juan preparaba el camino, Juan predicaba, Juan bautizaba, Juan estaba haciendo la obra de Dios, y justamente Juan es tomado preso. Y es allí donde él ya decide arrancar en la región de Galilea. Pero es muy importante, querida hermana, poder acotar que antes de empezar su ministerio, el Señor se preparó, ¿sí? Y todos conocen pues la famosa historia que él fue tentado por Satanás en el desierto, donde él estuvo 40 días de ayuno, donde él estuvo orando, donde estuvo en comunión, estuvo preparándose antes de ejercer su ministerio. Y eso nos da una pauta a todas las personas que nos están viendo, ¿verdad? Muchas veces nosotros, además de entender de que tenía Jesús 30 años de edad, ¿no? Para poder tener un ministerio de 3 años. Hay mucha gente que ahora se capacita 3 años y quiere tener un ministerio de 30 años. Y es totalmente al revés. Las bases donde tenemos que fundar, ¿no? El conocimiento que tenemos que adquirir, el carácter que tiene que ser formado, ¿no? Y todo eso va de la mano para luego poder tener la capacidad para poder ejercerlo de forma correcta. Si bien es cierto, muchos son llamados de parte de Dios y no en el momento lo ejercen. Por ejemplo, Moisés salió del desierto, estuvo ¿cuántos años? 40 años en el desierto, pastoreando las ovejas de su suegro, para que luego ya Dios lo llame y lo envíe a poder ejercer. Ya tenía el corazón, la forma, Dios había trabajado con él para poder que cumpla la misión. Jesús tuvo 30 años y ya a la edad de 30 años él fue desafiado pues ya a empezar su ministerio. Y lo que vemos en la Biblia es que él tiene ese ayuno y ese encuentro con Satanás, ¿no? Y ahí todos conocen que Satanás se le presenta y le empieza a atacar a Jesús primero con las tentaciones en su carne, ¿no? Él venía de un ayuno y cuando uno está en un ayuno normalmente le da hambre, ¿no? Nosotros acá por lo general ayunamos horas, en una mañana hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde. Por lo general los ayunos son así. Y la gente ya se muere. Usted está predicando en un ayuno y la gente se está durmiendo. Pero Jesús estuvo ayunando 40 días, ¿ya? Y 40 noches. Y seguramente como ser humano, porque Jesús tenía un cuerpo de carne, tuvo hambre. Es más, la Biblia dice, tuvo hambre y entonces vino el tentador. Y es importante que cada vez que tenemos necesidades, aparece también la tentación, ¿ya?
porque no todas las necesidades del ser humano son buenas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces viene el tentador y lo tienta, ¿no? Ahora es interesante, no voy a centrarme en la tentación, pero qué importante empezar el ministerio. ¿Cuántos no somos probados antes de empezar un ministerio? Vea, yo le comentaba al pastor tras cámara, antes de empezar el programa, sobre este llamado pastoral. Por ejemplo, el llamado pastoral, que muchos ven a pastores que ya tienen iglesias grandes y dicen, yo quiero ser pastor. Pero en realidad no saben lo que se meten y no saben lo que piden. ¿Sabe por qué? Porque el ministerio pastoral es tan complejo, hermano, y tan duro, ya que para poderlo llegar a ejercer necesitamos una purificación, una filtración de parte de Dios. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo 5 años de haber sido llamado como pastor y trabajo como copastor, se podría decir, en el ministerio de mi pastor. Aún no ejerzo un pastorado como tal al 100% a cargo de una grey, porque creo que Dios todavía está trabajando conmigo. Dios, al que llama, capacita. Jesús ya vino con un llamado desde el vientre, porque él ya vino con la promesa de ser el Salvador y su misión era salvar al hombre del pecado y de la muerte. A diferencia de nosotros, que Dios nos llama en el determinado tiempo que él considera. A uno lo llama de niños, a otros los llama de jóvenes, a otros los llama mayores, a otros los llama ya ancianos. Pero todo tiene su tiempo. A veces ¿cuánto quisiéramos que Dios nos llame a tal edad? Pero es cuando Dios así lo decide. Pero es importantísimo prepararse. Lo que yo veo aquí en esta historia de Mateo 4, la preparación de Jesús antes de ejercer su ministerio. Entonces, qué importante, antes de tener un campamento, antes de tener un retiro, antes de tener un congreso, antes de empezar un ministerio X, Y o Z, la capacitación, la búsqueda de Dios en su palabra y la búsqueda de su voluntad para poder estar 100% capacitados al momento de ejercer y empezar un ministerio. Amén, pastor. Y estamos hablando que para poder iniciar un ministerio hay la preparación y esa prueba que realmente te da ese incentivo de que tú pudieses progresar, que tú pudieses avanzar, que tú pudieses crecer. Pero pastor, ¿cómo uno puede comprender que está siendo preparado? Jesús estaba siendo preparado desde que nació. Todo lo que él hacía lo llevaba y lo transmitía hacia algo impresionante que puede hacer. Y así el reino puede verse reflejado. Pero ¿qué hace Jesús para que la gente comprenda el llamado que él tenía, el ministerio que se estaba desarrollando? Bueno, a ver, se preparó espiritualmente hablando, ¿sí? Hay una historia que me vino a la mente mientras Marquitos hablaba. Una vez le preguntaron a Abraham Lincoln, él era leñador, el presidente de los Estados Unidos, y le preguntaron a Abraham Lincoln, si usted tuviera 8 horas para poder tirar abajo un árbol, ¿cómo lo haría? Interesante pregunta. ¿Sabe lo que contestó Abraham Lincoln? Él dijo, 7 horas me tomaría para poder afilar el hacha. Y en 1 hora lo derribo. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Jesús pasaba tiempos y tiempos, horas y horas, afilando el hacha. El libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 10, dice que cuando el hacha no tiene filo, es doble el esfuerzo. El trabajo es mayor. ¿Y qué es lo que te quiero decir? Jesús se prepara. Vence la tentación, así ve. Al propio Satanás, hermano. Al propio Satanás en persona se le presenta a Jesucristo y lo tenta. Y lo tenta con cosas que cualquiera de nosotros tal vez hubiera caído con 2 o 3 días de ayuno o hasta con 40. Lo tenta con cosas materiales, con necesidades físicas del cuerpo. Lo tenta con riquezas, con poder, ¿verdad? Y lo tenta también en cuanto a probar el poder de Dios. ¿Sí? Yo conozco por ahí muchos que dicen, Dios está conmigo, y se meten a barrios peligrosos y los asaltan. ¿Sí o qué? Y son tentados y tientan a Dios. ¿Sí? Y Jesús estuvo totalmente preparado. Entonces, cuando Jesús descendía del monte, dice que se le acercaba un leproso, Jesús le ponía su mano y lo sanaba. Y a veces vemos, ahora en la actualidad, pasamos horas orando por alguien para sacarle un demonio. ¿Sabe por qué? Porque no afilamos el hacha. Entonces, estamos como dándole, gritando y gritando y gritando.
Y en realidad Jesús lo que hacía era eso, pasar tiempos con Dios, afilaba el hacha, llegaba un demonio, sal de él y se iba. Y es importante eso, la comunión, la oración y la palabra nos dan la fortaleza para poder prepararnos y ejercer de mejor forma el ministerio. Y ahora, respondiendo a tu pregunta, Jesús arrancó llamando a los pescadores, gente iletrada, el mismo Dios que vemos que se le revela a Gedeón en Jueces capítulo 6, que era el menor de sus hermanos de la tribu de Benjamín, que tenía miedo, estaba en un lagar recogiendo el trigo. Se fija en gente pequeña, por así decirlo. No fue a los doctos de la ley, no fue a los fariseos, no fue a los saduceos, no, fue a los pescadores. Hombres sencillos, hombres humildes, pero sin lugar a dudas, algo diferente, que fue lo que Dios vio en ellos. Y Jesús empezó llamando a Andrés y su hermano. Entonces empieza Jesús en esta región de Galilea, donde era un puerto pesquero, una ciudad muy pequeña, ¿no? En un lugar pequeño. Él venía de Nazaret y ahí es donde él arranca su ministerio. Pero quería acotar eso. O sea, una vez que el profeta Juan fue encarcelado, Jesús decide arrancar su ministerio. Dijo, bueno, ya no había quien hable, no había quien predique, ¿no? Y es lo que sigue pasando hoy en día. La mía es mucha y los obreros son pocos. Hoy en día muchos quieren danzar, muchos quieren cantar, pero son pocos los que quieren predicar el evangelio de Jesucristo. Hace muchos años yo empezaba el ministerio de cantante y yo me acuerdo que le mandé un correo al pastor Chuy Olivares de Casa de Oración México. No sé si usted lo conoce, el pastor Chuy. Y yo le escribo a él y él me contestó. Y yo le pregunté, pastor Chuy, mire, yo tengo el deseo de cantar, Dios me ha dado canciones que son inspiradas por el Espíritu Santo. Y bueno, yo le estaba... Y luego él me contesta, ¿no? Muy humildemente. Y me dice, hermano, qué bueno, saludos de allá, de Ecuador, por aquí, por acá. Y me dice, yo le recomiendo algo. Dedíquese a buscar la palabra de Dios y dedíquese a predicar la palabra de Dios. Que eso hay mucha necesidad en el pueblo de Dios hoy en la actualidad. Y quería hacer esa acotación. Correcto, ¿no? Y es un llamado que definitivamente todos tenemos que acogerlo, que es a ir y predicar el evangelio, que es el primer mandamiento que prácticamente nos ha dado el Señor. Ahora, bien, ya involucrándonos en esta parte, pastor, donde precisamente el Señor escogía, seleccionaba, llamaba a sus discípulos, no es que los llamaba, muchos se confunden como para la redención. ¿Necesitaba acaso el Señor discipular para obtener la redención? No, porque era el Cordero, pero sí necesitaba tener o precisamente hacer este llamado para establecer el reino de Dios. Amén. Exactamente, y justamente le decía, ¿no? Él viene de Nazaret, llegó a esta región de Judea llamada Galilea y llama, los primeros que llama fue a Pedro, llamado Simón y Andrés, ¿no? Eran hermanos, eran pescadores, ¿no? Y justamente los llama porque Dios sigue llamando hombres en la actualidad, porque Dios trabaja con los hombres. O sea, Dios usa hombres para poder llegar a otros hombres. Y Él lo sigue haciendo. Su forma de trabajo sigue siendo la misma. Dice en Mateo capítulo 4, verso 17, que Jesús empieza a predicar, empieza a decir, a predicar el evangelio, a que la gente se arrepienta, que se vuelva de su pecado, que el reino de los cielos es cercano, y llama a Simón y Andrés, que estaban echando las redes en el agua. Y es interesante lo que dice en el verso 19, dice, vengan y síganme porque yo les enseñaré cómo pescar hombres, ¿no? Y ahí es interesante. Él los llama, ¿para qué? Para capacitarlos, para instruirlos. Entonces es interesante, o sea, los llama a discipularse. Y es muy triste ver hoy en día la gente en la iglesia, son muy pocos los que sirven, son muy pocos los que predican. ¿Sabe por qué? Porque son muy pocos los que están interesados en convertirse en discípulos de Jesús. Hay muchos creyentes, pero hay pocos discípulos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el discípulo está capacitado no solo para creer, sino también para que lleguen otras personas y crean junto a él. Amén. Y en este caso del llamado que hizo a los discípulos, pastor, tenían que tener una característica específica, algo especial, porque precisamente no eran gente pudiente, no era gente ilustrada, no era gente, pero sí tenía que tener sin duda algo que
el Señor veía en cada uno de sus discípulos al ser. ¿Cuál es Bueno, la característica específica que tal vez el Señor tenía que ver en ellos? lo mencioné hace un momento. Vea, yo a veces me pregunto por qué Dios me llamó a mí. Y es algo que tal vez usted se lo ha preguntado. De verdad, cuando Dios se le acerca a Gedeón en capítulo 6 y lo ve todo temeroso, timorato allí recogiendo el trigo en el lagar, le dice varón esforzado y valiente y le hace una declaración profética de lo que Gedeón no era. Ojo, Gedeón no era un esforzado y valiente, era un cobarde y un temeroso y de un debilucho, porque él dice, soy el menor de mis hermanos, el último de la tribu de Benjamín, y la realidad no era esa. Lo que pasa es que Dios ve en nosotros lo que Él va a hacer con nosotros. Entonces, Él ve el futuro, cosa que nosotros no lo vemos, no tenemos esa capacidad. Y Dios por lo general, lo que dice la palabra es que Él es especialista en coger lo poco, lo vil de este mundo para avergonzar a los sabios de este mundo. Entonces, esa característica la tenían los pescadores, era gente humilde, gente de condiciones humildes, gente trabajadora, gente que era iletrada, y Él los escoge para con ellos establecer su reino aquí en la tierra. Y gente de carácter, porque eso también se ve mucho. Amén, pastor. De hecho, es impresionante cómo Jesús puede escoger a sus discípulos que Dios les da para poder hacer esa obra maravillosa, ese trabajo que hoy podemos dar gracias, que es lo que tenemos. Pero ¿qué hace Jesús? ¿Cuál es lo primordial para que ellos sean de ayuda para su ministerio? Porque cada uno tuvo su papel fundamental, hasta Judas, porque decía alguien por ahí, sin un Judas no llegamos a la cruz. Pero ¿cuál era el papel de los discípulos para ayudar a Jesús y Jesús ayudarlos a él, lógicamente, por todo lo que él podía darles? Bueno, los discípulos juegan un papel fundamental en el ministerio de Jesús. Y eso nos enseña algo. El mismo Dios, escúchame bien, trabaja con hombres. Y a veces hay hombres que quieren hacer todo solo. Lastimosamente, hay pastores que quieren hacer todo solo. Quieren echarse la carga solo ellos. No, Jesús era especialista en escoger personas. Obviamente lo que usted dijo al final era muy importante. Y que él conocía el carácter de cada uno de ellos. Sabía las capacidades. Dios conoce tus capacidades. Dios sabe incluso lo que tú eres capaz de llegar a ser en Él. A veces que tú no te decides a seguirlo y a obedecerlo. No vas a descubrir el potencial que tienes como hijo de Dios. Pero Él llama a estos dos hermanos, a Pedro y Andrés, y luego llama a los hijos de Zebedeo. ¿Ya? También los llama, este era Juan y se me fue el nombre. Los llama y luego viene en el capítulo 5, ellos le ayudan a preparar el gran sermón, que es el sermón del monte. Ellos se encargan de correr la voz, de juntar a la gente, porque hubieron muchos allí, miles que estuvieron escuchando el sermón del monte. Y arranca el ministerio de Jesús con una gran predicación, dando a conocer y estableciendo el reino de Dios. Entonces, el papel de los discípulos era fundamental, ayudando a Jesús en la gestión de su trabajo y de su ministerio. Por ejemplo, hoy en día podemos ver, ¿no? Un pastor necesita de ujieres, necesita de diáconos para que la labor en la iglesia puedan ayudarlo a él, a que él pueda ejercer su labor y que el reino de los cielos se siga extendiendo. Así que Dios, obviamente, no depende del hombre, porque si tú no te decides, Dios va a llamar a otro. Pero sí es importante entender que Dios trabaja con personas. De una manera estratégica. Realmente es impresionante cómo cada uno de ellos desempeñó un papel fundamental durante el ministerio de Jesús. Y hace un tiempo yo escuché que alguien decía que no puede haber un buen primero si no fue un buen segundo. Y eso se me quedó muy grabado en la mente y el corazón. Y entonces yo creo que de eso podemos partir quizás con los discípulos para ayudar al ministerio de Jesús. Quizás viendo desde la parte de atrás y a veces actuando de manera directa para ellos mismos capacitarlos y prepararlos para lo que ellos iban a hacer después. Aún con lo que pasó con Pablo, pese a que lo negó, pese a todo lo que seguía, igual con el pasar de tiempo, ese arrepentimiento, él pudo hacer para lo que estuvo diseñado, para que Dios lo llamó y todo lo aprendió durante el ministerio de Jesús. Pero ¿cómo la gente hace para apropiarse del ministerio de Jesús? Porque necesitamos conocer esa persona que lleva la redención, ese que está dispuesto a entregarse por los demás. Bueno, Marcos, nosotros, todos los hijos de Dios, todos los que hemos declarado que Jesús es nuestro Señor, todos los que hemos decidido seguir a Jesús, tenemos un ministerio, lo dice Pablo, que es el ministerio de la reconciliación.
Así que a veces estamos esperando que se nos otorgue un ministerio para hacer algo por el reino de los cielos. Porque desconocemos que tenemos un llamado. Tú tienes un llamado, yo tengo un llamado. ¿Y cuál es ese llamado? Reconciliar a los hombres con Dios a través del evangelio, llevando las buenas nuevas de salvación. Entonces es indispensable, es fundamental que nosotros como iglesia de Dios, que nosotros como pueblo de Dios tengamos este conocimiento. No necesitamos un nombramiento especial, no necesitamos un título especial para poder ejercer la función a la cual Dios nos ha llamado. ¿Y cuál es esa función? Poder predicar el evangelio, poder llevar las buenas nuevas a cada una de las personas en cada rincón del planeta Tierra. Correcto, de esta manera vemos cómo claramente Dios tuvo desde el principio pues el enfoque, ¿no? De venir, de morir en la cruz, de pagar prácticamente nuestros pecados, de darnos la salvación y por supuesto de establecer su reino. Por eso he aquí pues la selección de sus discípulos. Y estos eran los encargados de expandir ese reino. Exacto. Por ejemplo, me acordé el nombre, eran Santiago y Juan, los hijos del trueno, como eran los dos hermanos, ¿no? Y junto con Pedro y Andrés, estos 4 primeros discípulos trabajaron fuerte de la mano de Jesús, porque era gente de trabajo, era gente que él los encontró recogiendo sus redes, era gente que mete mano, era gente que mete ficha, ¿no? Era gente de carga, digamos, de fuerza. Entonces, ellos se encargaron de preparar, de ayudar al ministerio para que Jesús pueda predicar, para que Jesús pueda, su mensaje pueda ser escuchado, pueda ser replicado. Es más, a mí me encanta mucho porque justamente a otro de los evangelios cuenta cuando el Señor lo llama y Andrés llevó a su hermano, ¿no? Y también cuando la historia, cuando el Señor estaba predicando en la casa de Zebedeo, el papá de Juan y de Santiago, y tuvieron que meter a Jesús a un amigo a un paralítico por el techo, ¿ya? Pero es Andrés el que lo llama. Entonces es importante, a veces sin conocer mucho la escritura, ¿cuál es tu función? ¿Estás invitando a alguien a la iglesia? ¿Estás invitando a alguien a una célula? Porque a veces decimos, no, yo no conozco la Biblia, ¿cómo puedo predicar? No me suelo de memoria los versículos. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estás publicando algo en tu red social? Tal vez alguien se quiere hoy suicidar y tú con un mensaje, con un estado en tu WhatsApp de un versículo bíblico o compartiendo el mensaje de un programa como este, vas a llegar a muchas personas. Y es interesante porque ese pequeño granito de arena, usted no sabía esto. Por ejemplo, lo cuenta el papá de Marcela Gándara, el testimonio de él. Él se iba a suicidar ese día en el carro. Y escucha una canción de Marcos Witt y Dios lo salva y de él sale, los lomos de él sale Marcela Gándara, que hoy en día es una cantante. O sea, ¿cuántas cosas no podemos hacer solo por compartir algo de Dios? Amén. Y esto es precisamente lo que necesitamos, motivarnos a ser esos instrumentos útiles para el servicio de nuestro Salvador. Bien, y ahora entrándonos un poco más, pastor, a esto de los milagros del Señor, cómo el Señor enseñó, instruyó a sus discípulos a través de ejemplos, cómo Él sanaba, cómo Él liberaba, cómo resucitaba y por supuesto esos maravillosos milagros que se pudieron ver. Pero hay una polémica. Alguien dice, ¿por qué a unos le hablaba en parábolas y a sus discípulos le hablaba de una manera más clara? ¿El por qué? Bueno, en realidad, recuerda lo que dice la profecía de Juan capítulo 1, dice que él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, ¿no? Estaba escrito que el pueblo de Dios iba a rechazar a Jesús. Ahora, él hablaba en parábolas para que viendo no vean y para que oyendo no escuchen, porque el corazón del pueblo de Israel estaba endurecido y tenía que ser injertada a la iglesia. Pero a sus discípulos, a quienes él, es como usted, cuando usted le predica a alguien, Pablo decía que para muchos la predicación de la cruz es una locura. Usted a veces le habla a alguien del arrebatamiento o llega a predicarle a alguien del infierno, del cielo, de los ángeles, y tú estás loco, dice. ¿Por qué? Porque ellos no han venido, su mente está entrenebrecida y obviamente no han venido a la luz admirable que es Cristo. Pero los discípulos, cuales ellos habían llamado, así como tú, como yo, Él nos habla claro y la revelación es para los hijos. Entonces tenemos esa bendición de que si tú quieres ser un discípulo de Jesús, pues obviamente va a haber gente capacitada que te va a poder enseñar y va a poder ver bien claro el propósito de Dios en tu vida.
Amén. Dice la palabra de Dios también que nadie es profeta en su propia tierra. Alguien lo dijo así. Así que con esto vamos a retornar, porque ven, viene una pausa comercial. Es tiempo de una pausa publicitaria. No te desconectes. Ya regresamos con más de Siempre Contigo. Una nueva bendición para tu vida, desde Ecuador para el mundo. Un proyecto que nace de Dios aún en tiempos difíciles y de angustia. La fidelidad del Señor se hace presente. Una señal diferente para tu casa, tu familia. Tocará tu corazón de parte de Dios. Con ustedes, Cristo TV, tu canal cristiano, siempre contigo. El closet de Luis y Sion pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con una asesoría personalizada. Estamos ubicados en el 9 de octubre, en la sección 919 y Lorenzo de Garecoa. Segundo piso, oficina 2. Síganos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis. Fin de espacio publicitario. Continuamos con más en Siempre Contigo. Seguimos, por supuesto, el día de hoy con nuestro invitado especial, el pastor Isaac Hidrobo, con este tema de precisamente los inicios del ministerio del Señor Jesús. Bien, pastor, ahora sí un poquito ya se puede decir personalizando ya este tema. En su caso, nos gustaría que nos comparta el proceso precisamente de un pastor que tiene, porque muchos dicen, no, ser pastor es fácil, es sencillo, o solo me llegan los diezmos, pero en este caso, ¿qué conlleva precisamente el ser pastor o llevar ese legado de pastorado? Bueno, creo que voy a hablar en términos general, ¿no? El pastorado es hermoso, pero yo creo que le voy a dar un ejemplo muy claro, que una vez el pastor Miguel Núñez, lo escuché, él es el pastor de la Iglesia Casa Bíblica en República Dominicana, un doctor en teología, a quien, bueno, es un gran instrumento de parte de Dios. Y él decía esto, cuando usted compra un paquete de vacaciones, ¿sí o no? Normalmente incluye la movilización, incluye la estadía, incluye la alimentación, incluye el paseo a los parques, incluye todo, ¿verdad? El pastorado es similar. Es un ministerio que va a incluir honra y deshonra, lealtad, deslealtad. ¿Ya? Es un pastorado, es un ministerio que va a incluir momentos de abundancia y momentos de escasez. Entonces viene todo incluido.
Y es algo muy, muy difícil porque obviamente muchos que se lanzan, digo yo, a este llamado, que es hermoso, pero es muy difícil, no saben tal vez lo que les espera. Pero déjeme decirle algo, ¿no? Pablo decía que el que anhela pastorado, buena cosa desea. Pero a veces hay que detenerse un poquito y decir, bueno, ¿será lo que Dios quiere para mí? ¿No? Cómo Dios me lo ha confirmado. Y tal vez si tú estás empezando y ya has sido llamado como pastor, ya has sido ungido, déjame decirte esto, vienen días grises donde vas a experimentar muchas cosas, porque el carácter de nosotros, los pastores, tiene que ser moldeado al carácter de Cristo, ¿sí? Pablo decía algo muy cierto. Pablo decía, imítenme a mí, pero así como yo imito a Cristo. O sea, es interesante que, aunque suene un poco jactanciosa la frase, él lo decía con mucha humildad, porque nosotros, las cabezas de la iglesia, los líderes de la iglesia, tenemos que obviamente proyectar aquello, es decir, la imagen de Jesucristo en la tierra. Somos embajadores de él. Entonces, cristiano significa pequeños cristos. Y nosotros como ángeles de la iglesia o cabezas de la iglesia, la gente tiene que ver a Jesucristo en nosotros. Entonces, a Jesucristo iba y le daban una mejilla y Jesucristo no daba un gancho abajo. No esperaba, espérate el domingo que voy a coger el púlpito y te voy a disparar. Eso no. Pastores, escúchenme. Él ponía la otra mejilla. Eso es ser como Jesús. Y eso cuesta. Entonces vamos a tener que ser filtrados, vamos a tener que ser purificados para poder llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces, pastora, contestando su pregunta, en términos general, el pastorado pues es una profesión muy difícil. Pero si tú tienes el llamado, si Dios te ha llamado, déjame decirte algo, Dios va a cumplir su propósito en ti. Y si estás pasando en este momento proceso, recuerda, todo es una escuela para que en el momento que ejerzas el pastorado, pues estés 100% listo. Vengan las traiciones, vengan las ofensas, venga la deshonra, no te va a hacer cosquilla. Porque ya, digamos, una raya más al tigre no importa. Vas a tener el corazón correcto para seguir enfocado en lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Y qué te ha llamado a hacer? Ir por la oveja perdida. Amén, pastor. Es impresionante cómo la vida del pastor uno puede verla. A veces son las más grises, pero en cada una de las cosas Dios ha llamado y Dios respalda, Dios lleva. Y es gratificante cómo cada uno de nosotros nos podemos llevar la idea de que si Dios nos llamó, Dios nos llevará y Dios estará con nosotros. No importa el momento, no importa el lugar, siempre Él va a estar presente, porque para eso está, para guardarnos y protegernos. Y es muy importante que nosotros mantengamos la fe y mantengamos fuerte, porque Él está con nosotros peleando las batallas. Amén. Y definitivamente tenemos que ver o actuar como los discípulos del Señor. Mire, ellos vieron a Jesús, no lo vieron a Jesús como el recurso para lograr sus sueños, nada que ver. Ellos se vieron a sí mismos como el recurso para que Jesús logre sus sueños. Es importante cómo vivieron. De una manera bastante perseguida, como murieron de una manera bastante mártir. Pastor, muchísimas gracias por ayudarnos a precisamente aportar con ese grano de arena, que es la palabra maravillosa de Dios y que muchos están necesitados de ella. Bueno, gracias a ustedes, estoy para servirles, espero haber colaborado, haber despejado algunas dudas y recuerden esto, o sea, ningún ministerio grande empezó grande, empezó pequeño. Si tú tienes un sueño, Dios ha depositado un sueño en ti, empieza a hacerlo con los recursos, con los pocos recursos que tengas, para que Dios te pueda llevar a lo mucho. Solo decídete, creerle. Gracias, Pastor Isaac Hidrobo, con nosotros en Siempre Contigo, en esta programación matinal que siempre quiere aportar. Recuerde, no hay ministerio grande, necesita y poderoso. Seguimos con más. Es tiempo de una pausa publicitaria. No te desconectes. Ya regresamos con más de Siempre Contigo. Una nueva bendición para tu vida, desde Ecuador para el mundo. Un proyecto que nace de Dios aún en tiempos difíciles y de angustia. La fidelidad del Señor
se hace presente. Una señal diferente para tu casa, tu familia. Tocará tu corazón de parte de Dios. Con ustedes, Cristo TV, tu canal cristiano, siempre contigo. El closet de Luis y Sion pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Sion. Fin de espacio publicitario. Continuamos con más en Siempre Contigo. Bienvenidos al segmento A la Luz de la Palabra, bendecida del cielo para ti, edificando tu vida y la de tu familia. Hoy traemos del libro de los Salmos, capítulo 139, versículo 5. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tus manos. Sí, amigo, estamos hablando de nuestro Creador, de esa persona que nos da ánimo día a día para seguir adelante y que nosotros no debemos descuidarnos de Él, de estar siempre a su lado, porque Él busca bendecirnos día a día. Ante toda circunstancia, sabemos que Dios va a estar allí protegiéndonos y que día a día el amor y la gracia de nuestro Padre Celestial nos va a cubrir. Todo esto es a través de la fe. Todo hermano cristiano debe de llevar una vida de servicio y sacerdocio a nuestro Padre Celestial, para que Él vea y se deleite en el cielo de que sus hijos están haciendo la obra y cumpliendo con uno de los mandamientos que Él nos dejó, ir y predicar su palabra por todo el mundo. Así como lo hizo Jesús cuando el Verbo se hizo carne y vino a la tierra y comenzó a dar el evangelio, las buenas nuevas a toda criatura y que se encontraba con Él, sean niños o adultos. Incluso Él empezó un discipulado a formar alumnos para que estos bendigan a las otras personas, porque sabemos que solamente así podrá llegar el evangelio a todos los rincones del mundo, cuando se multiplica y tenemos personas que lo llevan. El amor de Dios es tan inmenso que cada día
Él inventa nuevas formas para que llegue a ti. Incluso utiliza hasta los vasos inútiles, haciéndolos útiles para enviar un mensaje. Porque muchas veces nosotros queremos saber qué quiere Dios de nosotros y no lo podemos adivinar. Pero Dios se encarga de utilizar a una persona para enviar el mensaje. ¿Cómo estás llevando tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás cumpliendo con sus mandamientos? ¿Estás amando a tus hermanos? Porque ¿cómo podemos decir, Abba Padre, yo te amo y te respeto, si estás peleando con tu propio hermano? Y es así que Dios va a discernir cómo es tu comportamiento. Y sabes que cada prueba que tú llevas es una formación para tu vida espiritual. Y Dios lo hace. Y mientras la prueba sea más dura, más difícil, tu bendición va a ser mayor. No te aflijas porque tienes un Padre todopoderoso que estará siempre contigo respaldándote. Dios toca nuestros corazones. Dios toca nuestras mentes. Dios sabe hasta el último cabello que tú tienes en la cabeza. Asimismo sabe cada uno de tus pensamientos y lo que te va a suceder a ti de aquí a 10, 20 o 30 años, porque Él fue nuestro creador y Él sabe cómo pensamos y qué es lo que vamos a hacer nosotros en el futuro. Por eso es que debemos de cosechar, procurar estar siempre en la bendición de Dios a través de dar un servicio, un siervo, para que Dios se deleite con tus acciones, para que veas que tú estás trabajando en su obra para que crezca tu reino. Porque sabemos que hay muchas almas que aún están perdidas, hay personas que están muriendo sin Cristo en su corazón. Y esto es lo que quiere Dios, bendecirte, enseñarte, darte discernimiento a través del Espíritu Santo para que tú lleves el mensaje a esas personas, a esas almas que están muriendo sin Cristo en su corazón. Y también algo muy importante, no te llenes de vanidades, no atesores reinos aquí en la tierra, atesora todo en el cielo, porque es allí que tú vas a tener tu vida eterna. Cultívate, ámate, siempre en tu mente, todo lo que vayas a hacer, piensa que hay un Dios en el cielo que está mirando, está notando, y cuando venga el juicio final, que sean, aunque por las buenas obras no nos salvamos, pero por hacer un buen servicio y estar predicando la palabra, acompañada con las buenas obras, tú estás construyendo tu casa en el cielo. Esa casa que Jesús está edificando día a día, y no quiere que sean unas, sino que sean muchas. Porque por eso es que todavía Jesús no ha venido a ver a su iglesia, porque no quiere una iglesia pobre, sino que quiere una iglesia de multitudes. Atesora la palabra en tu corazón, lee la Biblia constantemente, que sea la bendición de la oración en todo tiempo y fuera de tiempo. Cultiva un espíritu sano en tu corazón para que la divinidad del cielo te llene de bendiciones. Sí, hermano, sigue estos buenos ejemplos, así como nuestro amado Jesús vino acá a la tierra a predicar el evangelio, las buenas nuevas, el plan de Dios que tiene con cada uno de nosotros, sobre todo para la humanidad. Aunque
Nosotros fuimos infieles y pecadores, pero su infinita misericordia hace que Él siempre te dé otra oportunidad y a través del arrepentimiento tú ganes tu vida eterna. Sé fiel con la palabra de Dios. Cuida que tus familiares también sigan esa palabra de Dios, porque ¿de qué nos sirve ir solos al cielo si vamos a perder aquí en la tierra, en este mundo, a nuestros familiares? Piensa en familia, no pienses en solitario. Y predica la palabra a tu familia, a tus vecinos, a tus amigos y a todas las personas y el prójimo que esté cerca de ti. Así también, hermanos, te recomendamos seguir a través de las redes sociales @siempre contigo TV7 en Instagram. No olvides que después de un momento hay mucho más. Es tiempo de una pausa publicitaria. No te desconectes. Ya regresamos con más de Siempre Contigo. Una nueva bendición para tu vida, desde Ecuador para el mundo. Un proyecto que nace de Dios aún en tiempos difíciles y de angustia. La fidelidad del Señor se hace presente. Una señal diferente para tu casa, tu familia. Tocará tu corazón de parte de Dios. Con ustedes, Cristo TV, tu canal cristiano, siempre contigo. El closet de Luis y Sion pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Sion. Fin de espacio publicitario. Continuamos con más en Siempre Contigo. Es ese amor que a mí me pone de buenas. Cuando te llamo no me dejas en Así finaliza esta programación, mi querida audiencia, con el agradecimiento total a nuestro creador y por supuesto a ustedes por la fiel sintonía. La invitación queda hecha, por supuesto, para todos los lunes, miércoles y viernes, continuar con nosotros todas las mañanas. Bélgica, Marquitos, me despido, por supuesto, y ustedes también. Y también me despido agradeciendo a todas las personas que estuvieron conectadas a través de las redes sociales, Cristo TV Oficial EC, en YouTube y Facebook Live. También en @siempre contigo
TV7 en Instagram. Gracias por tu fidelidad. Así es, al son del pasito tuntún. Hemos acabado el programa con toda la energía fabulosa, comprendiendo de que lo que hoy hemos tratado es para poder compartir a sus vidas, edificarlos y poder hacer algo increíble a través de las redes sociales. No se olvide de seguirnos, de sintonizar todo nuestro programa, porque Dios debe de hablarnos a cada uno de nosotros. Yo no le voy a invitar a marcar pasito tuntún. Yo le voy a invitar a continuar con esta su señal preferida que llega al mundo entero gracias precisamente a la misericordia y bondad de nuestro Creador. Sí, señores, queremos saludar casi en el finalísimo ya, saludando a esos países que reportan sintonía como es Colombia, como es El Salvador, Uruguay, México, Estados Unidos y Honduras. Muchísimas gracias por esa preferencia, por hacernos partícipes precisamente de su compañía. Sí, señores, todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 10 horas en esta su programación que hoy finalizó. Siempre contigo. Grande, fuerte, todopoderoso, fiel amigo, 1000 veces hermoso, nada, nadie puede contra mí, la montaña está